¿Cuántos les gusta la palabra profética? Bendito sea Dios. Nos gusta que Dios nos hable, que Dios nos diga, que Dios nos muestre qué planes tiene para con nosotros. Amén. Tenemos la palabra profética más segura. Bendito sea Dios. ¿Y cuánto le gusta la palabra de revelación? Amén. Como dice Jeremías 33:3, te enseñaré, te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso nos agrada, que el Señor nos muestre, que el Señor nos revele. Bendito sea Dios. Por eso hay una palabra especial en el día de hoy. Apocalipsis capítulo 1. Bendito sea el nombre del Rey. Libro profético del Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 1. El último libro de la palabra de la Biblia, en su capítulo 1, versículo 1 al 3, voy a leer a favor de todos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Bendito sea Dios. Mire que otra vez dice los que oyen. En la coordinación dijo que los judíos no oyeron, pero que los gentiles oyeron. Somos bienaventurados porque leemos y oímos las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Porque qué? Así es. Y leíamos hace días que no debemos dejar de congregarnos, y cuanto más cuando vemos que el día se acerca. Verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amado Dios, toma el control, Dios mío, de este lugar, del tiempo, Señor. Toma el control, amado Dios, en el nombre de Jesús, de nuestros oídos, Señor. Toma el control, Dios mío, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda distracción. Echamos fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, todo espíritu de letargo y estupor en el nombre de Jesús, todo sueño y somnolencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, en este lugar no opera otro espíritu que no sea el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Tomamos, Señor, el control y el dominio en el nombre de Jesucristo sobre este territorio, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracias por la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en el nombre de Jesús, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, porque creemos, Señor, a tu palabra, Señor, creemos en Jesucristo, y Él nos ha hecho libres para la gloria de Dios. Libres para entender y poner por obra esta palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden acomodarse, mis amados. Apocalipsis significa revelación, no revelaciones. Es mal dicho decir las revelaciones o el libro de las revelaciones. Es revelación. Y revelación significa descubierto. Está descubierto. No es como mucha gente cree, que el libro de Apocalipsis es un libro complicado, es un libro difícil, es un libro que no se puede entender. Si la palabra dice es una revelación, está descubierto. Bendito sea Dios. Es el libro profético del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento solo hay un libro profético y es Apocalipsis. Bendito sea Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos libros proféticos y la mayoría de esas profecías se cumplieron al venir Jesucristo, nuestro Señor. Pero acerca de lo que venía después de eso, del tiempo de Jesucristo, fue dado
el libro de esta profecía de Apocalipsis, donde nos habla del pasado, del presente y del futuro. Gloria a Dios. Y vamos a dividir la enseñanza conforme está aquí en esta palabra, el versículo 19. Dice, escribe las cosas que has visto. Las cosas que has visto nos hablan del pasado. Bendito sea Dios. Estamos viendo esto en el Instituto Bíblico, así que para que se anime también, están abiertas las inscripciones al Instituto Bíblico, discipulado, clases bautismales, para que la iglesia tenga crecimiento y conocimiento, para que no caiga el pueblo de Dios por falta de conocimiento. Las cosas que has visto hablan del pasado, hablan de el Señor que ha sido glorificado. Muchos se han quedado con la imagen del Cristo caído, del Cristo azotado, del Cristo que quedó clavado en una cruz. Y muchos se nos ha enseñado y han guardado esta imagen de que Cristo está derrotado ahí en la cruz, está caído, está vencido, pero Apocalipsis nos da revelación de que Cristo está glorificado a la diestra del Padre. Bendito sea Dios. Cristo no se quedó en la cruz, Cristo ascendió y está en gloria al lado del Padre. Y esa es la revelación que nos da en este libro Juan. Alabado sea Dios. Dice, la revelación de Jesucristo. Es una revelación que Dios le dio. Dice, que Dios le dio. El Padre le reveló a Cristo lo que iba a pasar después de su venida a la tierra. Y esa revelación que recibió el Señor Jesucristo se la transmitió a su siervo Juan. Por él mismo y por medio de ángeles, y a través de este libro nos la transmite a nosotros. Por eso no debe darle miedo leer el libro de Apocalipsis. No debe tener temor. Si está nuevo en el Señor, lea los evangelios y el Nuevo Testamento, luego el Antiguo y el Apocalipsis de último, para que pueda entender mucho de los simbolismos que aquí se encuentran. Esa es la recomendación que se nos da. Y dice a sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto, y hoy más que nunca podemos decir, estas cosas están para suceder pronto. Bendito sea Dios. Y hay una palabra de una bienaventuranza que es doblemente feliz. Bienaventurados doblemente feliz. ¿Quién es doblemente feliz? El que lee y el que oye la palabra. Es doblemente feliz, muy feliz, el que lee y el que oye la palabra de Dios, y dice especialmente la de esta profecía. ¿Por qué? Porque va a entender qué está sucediendo, qué está preparado para los tiempos finales, y va a estar apercibido. Por eso es bienaventurado, porque no va a estar descuidado, porque sabe lo que dice la profecía acerca de los últimos tiempos. Es bienaventurado, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque guarda las palabras que está escrita en esta profecía y porque el tiempo está cerca. ¿Cómo está el tiempo? ¿Usted se ha puesto a mirar y analizar que verdaderamente ahora el tiempo está cerca? Está más cerca el tiempo de nuestra redención que cuando creímos. Está más cerca. Cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, estamos más cerca de nuestra redención. Jesucristo fue el primero en resucitar para no volver a morir. Porque los que él resucitó, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, volvieron a morir. Por eso dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes, versículo 5 y 6. Y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos. No quiere decir que el primero que resucitó, porque antes de él había resucitado a otras personas.
En el Antiguo Testamento había resucitado los profetas, al hijo del profeta, que estaba hospedando al profeta. También cuando arrojaron a un muerto donde habían sepultado al profeta Eliseo, resucitó. Ellos hubieran sido primero. ¿Por qué dice el primogénito de entre los muertos? Porque es el primero que resucitó y no ha vuelto a morir. Todos los que resucitaron antes de él volvieron a morir. Pero él resucitó para no morir. Y el soberano de los reyes de la tierra, ese es Jesucristo, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos ama, iglesia, y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre. Ese es Jesucristo, que nos amó y nos lavó con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted es rey y sacerdote. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Así es, amén, así sea. Él se la merece, bendito sea el nombre de Dios. El Señor es Dios, Jesucristo es Dios. Muchos tratan de negar la deidad de Cristo y ponerlo como un profeta y ponerlo como solamente el Hijo de Dios inferior al Padre. Pero Jesucristo, en esta revelación, nos damos cuenta que es Dios mismo, es igual al Padre. Versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y al que ha de venir, el Todopoderoso. Está comparándose ahí con el Dios que se manifestó en el Sinaí, el Todopoderoso. Bendito sea Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino. Somos partícipes, él nos decía. Yo soy partícipe en tribulación, pero también en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Y cuánta paciencia ha tenido con nosotros? Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, por dar testimonio del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día sería ese? Primer día de la semana. O sea, el domingo, un día como hoy. Un día como hoy, un domingo, estaba allí en la isla de Patmos. Dice Juan: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. No le dio esta revelación cualquier otro día, se la dio un domingo, un día especial. El domingo es un día especial, es el día del Señor. Y esa voz que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Bendito sea Dios. Y escribió este libro de la revelación del Señor Jesucristo. Aquí en este libro se manifiesta o queda bien claro el poder y la autoridad del Señor, su gloria y su majestad. Versículo 14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, señal de autoridad, de poder. Refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas, la potencia, el poder de la voz de Dios. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. Tremenda el resplandor de la gloria del Señor. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Tremenda la gloria de Dios, que él quedó como muerto. Y puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Si el Señor no lo toca, queda muerto ahí. El que vivo y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ayer decíamos que algunos le daban mucha relevancia a Pedro porque creían o malinterpretaban la palabra que decía que el Señor le había entregado las llaves a Pedro. Y por eso algunos se imaginan y dibujan
que Pedro es el que le abre la puerta del cielo cuando la persona se muere. Falso, mala interpretación. Dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea que el Señor tiene la autoridad de decidir quién se salva y quién no se salva. Él tiene la autoridad, nadie más. A usted nadie lo puede condenar. Solamente Jesús tiene el poder. Y Él no quiere condenar, Él quiere que todos se arrepientan y procedan para salvación. Gloria a Dios. Déle ese aplauso fuerte al Rey. Esas son las cosas que has visto, las cosas del pasado, porque ya una vez reveladas a Juan quedaron en el pasado. Bendito sea Dios, la manifestación del Cristo glorificado. Está en el capítulo 1. La siguiente división es las cosas que son, las cosas del presente. Y pertenecen a la era de la iglesia o a la etapa de la iglesia. Y está basado en el capítulo 2 y 3, nada más. Eran 7 iglesias, dice. Escribe a las iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que también representan 7 etapas de la iglesia. Eran 7 iglesias locales que estaban establecidas en aquel tiempo de Juan, pero también representan toda la iglesia de todos los tiempos. Amén. En todo el mundo. Cada una tiene de parte del Señor una alabanza, tiene también un reproche, excepto 2 de ellas, tienen un consejo y tienen una promesa si triunfan. Y eso nos compete a nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Y estas cosas que son del presente nos pertenecen a nosotros, porque nosotros somos el presente. Luego vendrá más adelante otras cosas que están para más adelante. Bendito Dios, cuando ya la iglesia no esté. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Entonces dice la palabra del Señor, en el capítulo 2, el mensaje de las 7 iglesias dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Qué buena iglesia! La iglesia primitiva. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz tus primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Los ángeles representan los pastores de estas 7 iglesias. También se dice que hay un ángel para las iglesias. Bendito sea Dios. Y los candeleros representan las iglesias. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Cuántos quieren comer de ahí? El cual está en medio del paraíso de Dios. Bendito sea, ese árbol todavía está ahí. ¿Se acuerdan que en Génesis Adán y Eva comieron del árbol del bien y del mal? Pero el árbol de la vida, ellos fueron expulsados para que no tomaran de ese fruto y no vivieran eternamente. Y todavía está ahí. Y el que venciere podrá tomar de ese fruto de ese árbol. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica. Es la iglesia primitiva. Su alabanza es que rechazó el mal y era perseverante y paciente. Su reproche es que su amor por el Señor Jesucristo ya no era tan ferviente.
seguían sirviendo, seguían, pero ya estaban más bien como descuidados en su relación personal con Dios. No así con nosotros, diga, no así conmigo, desátese. Porque nosotros debemos recibir alabanza y no reproche de parte de Dios. Y el Señor, ¿qué indicación le dio? Obra como lo hacías en el principio. Haz las cosas por amor a mí. Y la promesa es que le dará del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida. Luego viene otra iglesia, la iglesia de Pérgamo, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, tremendo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Tremendo, esta iglesia, una iglesia que le tocó muy duro. Estar ahí donde estaba el trono de Satanás, fuerte. Bendito Dios, es como las iglesias que están en esos lugares del mundo donde se practica tanta brujería y hechicería. Es fuerte. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, pocas. El Señor admiraba que esa iglesia se sostuviera aún estando en medio del trono de Satanás. Pero le decía, pero aún así tengo pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Toleraba a personas que desviaban a los hermanos. Eran tolerantes, aunque se mantenían firmes en la doctrina. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Cuántos quieren saber a qué sabía ese maná? Todavía hay algo guardado de ese maná. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Esperamos recibir esa piedrecita. Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia de Esmirna, la iglesia, me salté, la iglesia de Pérgamo, estaba leyendo allí. Bueno, la de Esmirna, voy a leer la de Esmirna. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. La iglesia estaba allí después del tiempo en que leyó la pastora que decía que los judíos no recibieron a Cristo, no creían, no oían, pero los gentiles sí. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Ahí era cuando venía el proceso hacia la iglesia de Pérgamo. Lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. ¿Cuántos quieren corona de vida? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Moriremos en esta muerte de este cuerpo, pero en la muerte segunda, que es la condenación eterna, no moriremos, no iremos a la segunda muerte. Entonces la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. El Señor le elogia y le dice, no temas lo que vas a padecer. No hay reproche para la iglesia de Esmirna. Bendito sea Dios. Pero le da una instrucción, sea fiel. Iglesia, sea fiel. Si no tienes nada que recibir reproche de parte de Dios, el consejo es que siga siendo fiel para que reciba
la corona de vida. Esta es la promesa. A la iglesia de Pérgamo, ya la leímos, es la iglesia imperial. La iglesia imperial, la que se alió con el imperio. Y a esa iglesia el Señor le dice, mantén la fe en Cristo. Porque se estaba permitiendo allí algunas personas que estaban desviándolo de la fe. Pero le decía, mantén la fe. Y le reprendió porque toleraba la idolatría de los nicolaitas y unas herejías. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Por eso debemos arrepentirnos. Cada vez que veamos que algo no está conforme a la voluntad de Dios, Señor, me arrepiento. Porque ese es el consejo de Dios. Arrepiéntete. Diga al que tiene a su lado, hermano, arrepiéntete. Ese es el consejo de Dios. ¿Y qué pasa si se arrepiente? Tiene como recompensa o tiene como promesa el maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Gloria al Señor. Viene después de eso el mensaje a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe. Una iglesia, la iglesia de Tiatira, tenía obras, amor y fe, y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tremenda esa iglesia. Bendito sea Dios. Después de la iglesia imperial, tenía más obras. Gloria al Señor Jesús. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Todavía seguía tolerando. Quizás ya la iglesia había superado lo de la doctrina de Balaán y de los nicolaitas, pero tenía ahora un nuevo problema, que estaba tolerando a Jezabel, que se dice profetiza: enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por eso en el tiempo la iglesia pasada de Pérgamo le dijo: arrepiéntete. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta y no se quiere arrepentir. Esta fornicación es espiritual. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Con que se mantengan libres de esa contaminación idolátrica, está bien. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aún en ese tiempo decía el Señor, yo vengo. Decía el Señor, yo vengo. Esperen que yo vengo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Cuántos quieren tener autoridad? Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de Tiatira es la iglesia papal, la iglesia que se unió con Roma y introdujeron la idolatría. Una de ellas que todavía persiste, el culto a la madre y el hijo. Eso era pagano, eso era de otras naciones y se camufló para poder, entre comillas, ganar a los paganos, convertirlos. Surgieron muchas cosas de allí. Para poder sacarlos del paganismo, entonces comenzaron a bautizar los niños. No yendo en contra de lo que la misma palabra de Dios enseñaba, pero era una estrategia
para que después de que estuviera bautizado ya dijera, no, ya tengo que ser cristiano porque me bautizaron ya como cristiano. Bendito sea Dios. El elogio es que tiene amor, fe, paciencia y que tiene mayores obras que antes, muy esforzada. Se extendió la obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero su reproche es que toleraba las inmoralidades y la idolatría y herejías, igual que la iglesia de Pérgamo. La instrucción que el Señor le da es que si no se arrepiente, viene juicio contra ella. Pero si se arrepiente y cambia, le dará poder para regir las naciones con vara de hierro y le dará la estrella de la mañana. Bendito sea Dios. Todo esto es bueno que lo sepamos y lo entendamos para saber cuáles fueron los errores de las iglesias del pasado, cuál es el error de la iglesia del presente, de qué tenemos que cuidarnos. Porque el enemigo quiere traer de nuevo. La Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo se repite. Y la iglesia vuelve a caer en los mismos problemas, en las mismas situaciones del pasado, en la misma condición. Viene la iglesia de Sardis, la quinta iglesia. Capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Mire cómo comenzó la iglesia con una alabanza, con esfuerzo, luego con paciencia, con trabajo, se fue contaminando. El Señor le dijo, arrepiéntete, luego le dijo, te traeré juicios, y luego aquí dice que está muerta. Eso pasó en la iglesia. En el transcurso, desde que Cristo fundó la iglesia, ha venido pasando esto. Estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía tenía cosas buenas, pero estaban a punto de morirse. Pero no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado y arrepiéntete. Siempre el Señor da oportunidad de arrepentimiento. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tremendo, podía venir el Señor en ese tiempo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre hay hombres fieles. Siempre hay un pequeño remanente que se mantiene fiel. Que usted y yo seamos de ese remanente fiel. De los que no dejan manchar sus vestiduras y son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea que aquí queda claro que el nombre que está escrito en el libro de la vida al aceptar al Señor Jesucristo se puede borrar. Se puede borrar. Porque ahí quienes enseñan dicen no. Si usted está para ser salvo, haga lo que haga, usted se salva. Así sea en el último momento, pero se salva. Pues eso no es lo que está diciendo acá. Y este es el libro de la revelación para los últimos tiempos. Dice que se puede borrar. No lo borraré si se mantiene fiel, si son dignos. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces la iglesia de Sardis dice que el elogio es que algunos se mantenían en la fe. Pocos, pero eran fieles que se mantenían. El reproche que era una iglesia muerta. Ese fue el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia tradicional se apropió, se adueñó de la palabra. Una iglesia muerta. La instrucción del Señor era que se arrepintiera y que no dejara morir lo que aún tenía de bueno. Y la promesa es que los fieles serían vestidos de vestiduras blancas y el Señor confesaría su nombre. Viene Sardis
es la iglesia de la Reforma. En ese tiempo, al final de la iglesia, comenzó la Reforma. Empezó en el 1500 a 1700 y algo. Empezó la Reforma. Por eso ahora viene la iglesia de Filadelfia, una de las mejores iglesias. Inclusive hay quienes han tomado el nombre de Filadelfia para sus denominaciones. ¿Por qué? ¿Cómo es esta iglesia? Vamos a leer versículo 7 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Otra vez nos confirma el que tiene la llave. El que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. El Señor le dio una oportunidad a la iglesia muerta y muchos entraron por esa puerta. Gracias a Dios que entraron y por eso pues, nosotros entramos también. La cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, esa iglesia estaba a punto de morirse, pero entraron por la puerta que el Señor les abrió. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo lo hizo el Señor? Con aquellos poquitos que se mantuvieron fieles en Sardis y que eran dignos. Con esos poquitos el Señor comenzó un avivamiento, comenzó un despertar. Y ahí encontramos a algunos de los reformadores, Martín Lutero, John Wycliffe y muchos otros. Yo conozco tus obras. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sigue el conflicto. Los judíos siguen queriendo que los gentiles se judaicen. Los voy a entregar. Ahora ellos se tienen que convertir a la iglesia. Se tienen que convertir porque es el tiempo de la iglesia, no el tiempo de los judíos. Porque yo te he amado, o sea que Dios ama a la iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Viene esa prueba para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Recuerda al Señor a esta iglesia fiel que viene pronto, que retenga lo que tiene para que ninguno le quite la corona. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Filadelfia es la iglesia que persevera en la fe, que es alabada por perseverar en la fe, por sobreponerse a ese tiempo de oscurantismo. A la iglesia de Tiatira. Bendito sea el nombre de Dios. A través de la Reforma vino Filadelfia, después de la Reforma, que es la iglesia misionera, del 1700 a 1900 después de Cristo. Esta iglesia no tiene ningún reproche de parte del Señor, porque es una iglesia ejemplar, una iglesia que salió de la muerte espiritual, que surgió, que aprovechó la oportunidad y entró por esa puerta. Por eso no tiene ningún reproche. El Señor le dice, mantén la fe. ¿Se da cuenta que hay algo importante en toda la historia de la iglesia y es mantener la fe? Pero mantener la fe no es simplemente decir yo creo en Dios. Mantener la fe es mantenerse en la sana doctrina, mantenerse en lo que Dios ha dicho. Eso es mantenerse en la fe. Y la promesa es que Dios lo pondrá allí como columna. Bendito sea el nombre de Dios. Y que escribirá su nombre en la nueva Jerusalén, que será parte de esa nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y la última iglesia, la séptima, es la iglesia de la Odisea. Y es bastante preocupante porque es la iglesia de los últimos tiempos. Si Filadelfia dicen los eruditos que esa iglesia duró de los 1700 hasta los 1900, de ahí para acá entonces es la iglesia de la Odisea. ¿Qué dice Dios acerca de la Odisea, de la iglesia de los últimos tiempos? Miremos qué dice, verso 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea.
he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Cuando dice el principio de la creación no quiere decir que Cristo ha sido creado, porque fue el primero que Dios creó, no, sino que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Por eso Él es el principio, porque sin Jesús no se hubiera creado nada. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Oiga, tremendo lo que le pasa a la iglesia de los últimos tiempos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Terrible, hermano. Esto le está pasando a la iglesia de los últimos tiempos. Se creen ricos, se creen que lo saben todo y están en nada. Están muertos, como la iglesia papal. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Porque han pasado tantas cosas en las iglesias, porque Dios las reprende, porque Dios no quiere que su pueblo se pierda. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia de este tiempo tiene una oportunidad maravillosa. Y es que Dios les llama, es que Dios les despierta. El mismo Señor cada vez que puede, cada vez que le permite, le dice, hijos míos, vuélvanse. Se están desviando, se están apartando, están cayendo en la apostasía de los últimos tiempos. ¿Por qué cree que el Señor nos habla tanto de eso? Porque nos quiere guardar, hermano. Que no seamos, que sigamos siendo iglesia Filadelfia y no pasemos a ser iglesia de la Odisea. Esa es la lucha que tiene el Espíritu Santo, para que las iglesias se mantengan como Filadelfia y no lleguen a, como han llegado muchas, a ser iglesia de la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero ya hay muchos que se creen que ya están sentados en el trono de Dios y se creen que tienen el poder y la autoridad para hacer y deshacer porque tienen, entre comillas, el respaldo de Dios. Y la promesa es para después, no para ahora. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Llama la atención que en todas las iglesias dice, el que tiene oído, oiga. La iglesia debe tener una característica principal y es oír la palabra, oír al Señor, oír la instrucción de Dios. No es casualidad que mi esposa, no nos pusimos de acuerdo, haya leído esa palabra donde dice, y los gentiles le oyeron. Porque una característica que Dios demanda de la iglesia en todos los tiempos es que lo oigan. Porque Él sí habla. Él sí se manifiesta a su iglesia, sea el tiempo que sea. Aún en el tiempo de oscurantismo, Dios le habló a la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. La Odisea es la iglesia rechazada. Guárdanos, Señor, que no caigamos ahí. Y es la iglesia que estará hasta el día en que Cristo la levante. Pero nosotros no vamos a estar como la Odisea, sino como Filadelfia. ¿Sabe? A todas las 6 iglesias anteriores, el Señor les dio un elogio, les dio una alabanza, y la Odisea no tiene ninguna alabanza. Podemos decir que hay iglesias así que no tienen nada que alabar de parte de Dios. Es una iglesia que el Señor reprende por indiferente, porque se toman el poder, se toman el empoderamiento, es algo que se está moviendo mucho, ¿cierto? El empoderamiento lo mueven mucho para el feminismo, pero también en la iglesia se ha introducido eso. Empodérese.
usted tiene, usted puede, usted decreta, usted hace. Y el Señor le da una instrucción: sé celoso y arrepiéntete. Por eso en este tiempo tenemos que estarnos cuidando de no cederle terreno a la iglesia moderna y estarnos arrepintiendo si en algún momento llegamos a resbalar en alguna cuestión de esa. Por eso también los que están en la iglesia de la Odisea en estos momentos dicen: son anticuados, se quedaron en el pasado, ese evangelio es viejo, ese evangelio ya pasó de moda. No es que haya pasado de moda, es que nos quedamos con la iglesia de Filadelfia. Y ellos avanzaron a la etapa moderna, que es la Odisea. Por eso nos ven así. Y dicen anticuados. ¿Por qué no introducen esto a la iglesia? ¿Por qué no utilizan estas estrategias? ¿Por qué no hacen esto y lo otro? Pero si vencemos, el Señor dice que Él compartirá su trono. Nos sentaremos. Dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces vemos que alabanzas dio el Señor a las iglesias: rechazar el mal, no tener miedo. Que viene, que se levantan, que van a prohibir, que van a hacer, no tenga miedo. Que los van a perseguir, no tenga miedo. Que se acrecienta en amor, en paciencia. Que se mantienen y perseveran en la fe. Esa es la alabanza para la iglesia. ¿De qué tenemos que cuidarnos? De que el amor no se enfríe, de tolerar el paganismo, de tolerar y dejar de introducir la idolatría y cosas de herejías en la iglesia. De eso tenemos que cuidarnos, de no ser una iglesia muerta, indiferente. Y todas las promesas nosotros las recibiremos. Alabado sea el nombre de Dios y a su nombre. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Esas son las cosas que son. O sea, las cosas del presente. Y como es la iglesia, entonces la iglesia todavía está en el presente. Ahora, las cosas que han de ser son las cosas futuras, las cosas que nos hablan del reino de Dios después de que la iglesia está en la tierra. Y esa sección va desde el capítulo 4 hasta el 22. Eso sí ya es la profecía hacia el futuro. Hay una gran énfasis en Apocalipsis en el número 7. Ahora no decir: ay, me lo voy a hacer para el chance. No, Jehová reprenda al diablo. No así con usted. El número 7. Porque el número 7 es símbolo de lo que es completo, de lo que es perfecto. Es símbolo de lo completo. Por eso se nombró 7 iglesias. Porque ya después de la última iglesia ya no hay más iglesias. Ya no va a existir más la iglesia. Va a haber un pueblo diferente, un pueblo redimido. Amén. Una nación, hecho de todas las naciones, de todos los pueblos, Dios hará una nación para sí. También vemos cuando el Señor fue crucificado, Él dijo 7 palabras, ¿cierto? Que las han tomado pero esas 7 palabras tienen un significado. Y cuando dijo la última palabra, que consumado es porque ya estaba completa la obra de la redención. Gloria al Señor Jesús. Hay un énfasis. 7 iglesias. Usted lo puede leer y va a encontrar que va a hablar de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 copas, que son juicios, 7 señales, 7 espectáculos que van a suceder, 7 visiones que recibe Juan, 7 candeleros, que son las 7 iglesias, 7 ángeles, que son los pastores. Bendito sea el nombre de Dios. Se repite mucho el 7, pero no es que tenga ningún misterio, solamente representa eso, lo que ya está completo
lo que ya es, entra en la perfecta. Bendito sea el nombre de Dios. 7 ángeles, bendito sea Dios. Y también habla 7 veces, en el Antiguo Testamento hablaba de que el sacerdote debía rociar 7 veces con la sangre para que quedara limpio. Gloria a Dios. Ellos celebraban por 7 días las fiestas que Dios les había puesto. La tribulación durará 7 años, la gran tribulación. Los diáconos que fueron escogidos en el libro de Hechos fueron 7 diáconos. Ahí en Apocalipsis se nombra 7 personajes, 7 juicios, 7 cosas nuevas. Un cielo, una tierra, una ciudad, un hogar nuevo, un paraíso, un templo nuevo y una luz nueva. Bendito sea Dios. Pero también hay algo especial, 7 bienaventuranzas, y las vamos a ver, porque es para nosotros. 7 bienaventuranzas. Capítulo 1, versículo 3. Qué bueno que usted tuviera en cuenta estas 7 bienaventuranzas y las resaltara, así como los elogios que el Señor le hace a la iglesia, y con otro colorcito, lo que debe cuidarse para no caer. Capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Doblemente feliz. Usted debe leer. Y dice, y oír la palabra y guardarla. La palabra, leerla, oírla y guardarla en su corazón. Y será doblemente feliz. Capítulo 14, gloria al Señor Jesús, versículo 13. Oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados, doblemente felices, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea que el que muere en Cristo no hay por qué tener tristeza de esa persona, porque es bienaventurado, doblemente feliz. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Dios no se olvidará de lo que esa persona hizo por él, aunque esté muerta. Bendito sea Dios. Es una bienaventuranza, es una bendición para nosotros. Que todo lo que hagamos aquí por el Señor lo va a estar recordando aún después de que estemos muertos físicamente. Por eso, la promesa que Dios le dio a aquel siervo, a aquella sierva que murió, sigue vigente para esos hijos que quedaron vivos. Capítulo 16, tercera bienaventuranza, 16, verso 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que ¿qué? El que vela, el que mira a ver si de pronto se le manchó la vestidura con algo, con alguna mentira, con algún pensamiento, con algún sentimiento y se lava. Se lava en la sangre de Cristo, se arrepiente y pide perdón. Ese es bienaventurado, ese es doblemente feliz. ¿Por qué? Porque la iglesia de Odisea no tiene cuidado de eso y dice, y te crees rico pero andas desnudo y no le presta atención a eso. Por eso muchos dicen, ay, pero es que a toda uno es que arrepiéntase. No. Sí, eso es lo que dice el Señor, arrepiéntase. Bendito sea Dios. Capítulo 19. Cuarta bienaventuranza, capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Hay unos que somos llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y eso es verdad. Por eso usted tiene que darle importancia a la Santa Cena. Muy triste que se levanten muchos a bendecir, a diezmar, eso está bien, gloria a Dios. Y para la cena no se levante.
porque aquí hay una bendición grande. Bienaventurado, doblemente feliz, el que ¿qué? El que sea llamado a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sabe algo que me llamó la atención y no lo había visto? Y es que habla en el libro de Apocalipsis que algunos sufrirán la ira del Cordero. Y meditaba, pero ¿por qué no dice la ira del Hijo del Hombre? Porque así se llama al Señor en muchas partes. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso no. ¿Por qué no dice la ira del león de la tribu de Judá? Porque si el Señor se aira como el león de la tribu de Judá, no queda nadie vivo. Los destroza a todos. Pero la ira, dice, es del cordero. Y el cordero es un animal muy manso. ¿Usted se imagina para que a un cordero le dé ira? ¿Hasta dónde llega la maldad de la humanidad? Pero aún así es manso. Y eso indica que en los juicios de Dios son justos. Él no se excede con el juicio hacia la humanidad, hacia la tierra. Él no se excede. Es justo. Cada quien recibe lo que merezca recibir. Porque muchos tildan a Dios de injusto, de violento, de sangriento, de asesino. Y Dios es justo. Bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 20, versículo 6. Quinta bienaventuranza. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aleluya. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuántos quieren reinar 1000 años con el Señor? ¿Qué está diciendo? Que si llegamos a morir y Cristo no ha venido, vamos a ser resucitados cuando suenen las trompetas. Y vamos a entrar en el milenio y a reinar con Cristo. Gloria a Dios, qué bendición tan grande. Quizás usted no haya podido ser como jefe ni de siquiera de una persona, a veces ni de la casa, pero allí vamos a reinar con Cristo. Vamos a tener la capacidad y el privilegio. 1000 años. Dice 1000 años, vamos a vivir 1000 años reinando. ¿Cómo vive un rey? Bien, cierto. Vamos a vivir bien 1000 años. Así que si aquí en la tierra los años son 70 y los más robustos hasta 80, ay, pero toda la vida sufriendo, tranquilo, vienen 1000 años donde va a reinar bien sabroso. Vienen 1000 años, gloria a Dios. ¿No lo motiva eso a ser fiel? ¿No lo motiva eso a perseverar? Sexta bendición. Capítulo 22, verso 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuántos se pueden considerar bienaventurados porque guardan la palabra? Doblemente feliz. Sea feliz porque guarda la palabra. No importa si le critican, si le murmuran. No, usted es feliz porque está guardando esta palabra. Doblemente feliz. Y séptima bienaventuranza está en el versículo 14 del capítulo 22. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Volví lo confirma, para tener derecho al árbol de la vida hay que tener la ropa limpiecita. Y para entrar por las puertas en la ciudad, en la Jerusalén que descenderá del cielo. Bienaventurados, gloria a Dios. Mientras para los que se queden allá en los evangelios hay 7 ayes. ¡Ay! ¡Ay! Pero nosotros tenemos 7 bienaventuranzas. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Aparte de esto, hermanos, me llama la atención también, dice en el instituto vemos que hay 7 dispensaciones que son
7 maneras en que Dios ha tratado con la humanidad, ¿cierto? Que ha tratado con el hombre. La primera fue la inocencia, la edémica. Ahí Dios trataba con el hombre personalmente, hasta que el hombre cayó. Luego vino la dispensación de la conciencia, donde ya ellos tenían que saber, sabían el conocimiento del bien y del mal y debían portarse en bien y hacer las cosas bien, como Dios les indicaba. Luego vino el gobierno humano a partir del Génesis 8, donde el hombre tomó las riendas y comenzó a gobernarse a sí mismo. Luego, la cuarta dispensación fue la promesa o patriarcal, que fue con Abraham, donde Dios comenzó a dar promesas al hombre. Bendito Dios, de hacer un pueblo, una nación especial para él. Vino la otra dispensación, que es la ley, que vino con Moisés. Después, muchos se quedaron allí, los judíos todavía están en esa parte, muchos de ellos, y no han pasado a la sexta dispensación, que es la que nosotros estamos en este momento, que es la gracia. Vivir por fe. Vivir por fe. Esa es la dispensación en que nosotros estamos viviendo. La gracia. Vivir por fe. Y pasaremos a la séptima, que es donde se nos promete que reinaremos con Él 1000 años. Esa es la séptima dispensación. Reinar con Cristo 1000 años. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y el Señor, cuando hizo los cielos, la tierra, todo dice, y descansó Dios al séptimo día. Entonces, en el milenio, en la séptima dispensación, todo va a estar completo ya. ¿Qué viene después del milenio? Ya, la eternidad. La eternidad. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis vemos que en el tiempo de la tribulación habrán 144,000 sellados. Esos son judíos solamente, pero habrá mucha gente que se salve, porque también habla ahí de una gran multitud que se salvan, gentiles que se salvan, manteniéndose fiel, no dejándose marcar. En el capítulo 7 habrán 2 testigos, habrán bestias, el anticristo y el falso profeta. Cuando lea esas bestias, sepa que se trata de ellos. Vendrá juicio sobre las naciones, habrá la guerra del Armagedón. El juicio contra la ramera y la gran Babilonia, la Babilonia religiosa y comercial. Se celebrarán las bodas del Cordero y el milenio. Y después de eso, la destrucción de Satanás. Y después de eso, ¿qué más? La eternidad con Cristo. La eternidad con Cristo. Eso es todo lo que, ¿qué? Lo que debemos saber del futuro. Las cosas que han de ser. Las cosas que han de ser. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, para terminar, dice el versículo 6 del capítulo 1, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Nos hizo qué? Lea por favor Apocalipsis 1:6. Léalo en voz alta, porque esto es para nosotros. Apocalipsis 1:6. Amén, gloria a Dios. Y dice el capítulo 19, si quiere vaya colocándose sobre sus pies, en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, pronto, vamos a decir así, y su esposa se ha preparado. La iglesia, que es la esposa del Señor, se ha preparado. No dice se está preparando, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así ve Dios a su iglesia fiel, que está preparada y que está vestida con un hermoso vestido de lino fino, blanco. ¿Ya ve por qué las novias se visten de blanco, cierto? Porque la palabra de Dios dice que la novia del Señor, que la iglesia, se vestirá de blanco. Capítulo 22, 17, terminamos ahí, dice,
Y el espíritu y la esposa que está preparada con ese vestido blanco dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Iglesia, pronto nos vamos. Pronto nos vamos. No sabemos si alcancemos a ir a estos campamentos, porque el Señor nos está alertando. Nos vamos pronto. Vamos a tomar esa cena allí en el reino de Dios. Por eso hay que estar bien aquí. Por eso hay que arrepentirnos aquí. Por eso hay que volvernos a Dios aquí. Todos los días. Estemos siempre preparados. El mensaje del Señor a todas las 7 iglesias, estemos siempre preparados. Amén. ¿Por qué? Conociendo las cosas que pasarán, que pasan, que pasaron, perdón, que pasan y que pasarán. O podríamos decir, conociendo las cosas que sucedieron, que suceden actualmente y que sucederán en el futuro. Aquí está, revelada en la revelación del Señor Jesucristo. Por lo tanto, solo tengamos siempre presente lo que le agrada a Dios de las 7 iglesias para que lo hagamos y lo que le desagrada para que no caigamos en ninguna de esas obras. Tengámoslo presente, hermano. Lo que le agrada a Dios para que hagamos así. ¿Qué le agrada a Dios? Que andemos en fe. ¿Qué le agrada a Dios? Que oigamos y hagamos su palabra. ¿Qué le agrada a Dios? Que perseveremos. ¿Qué le agrada a Dios? Que nos mantengamos firmes. ¿Qué le desagrada para cuidarnos? Que caigamos en idolatría, que caigamos en herejías, que nos desanimemos, que nos dejemos morir, que seamos indiferentes. Eso le desagrada. Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Esta es una preparación, hermanos, para la venida de Cristo. Si usted no guarda esta palabra, el Espíritu Santo y el Señor que la ha escrito como testimonio, demandarán de nuestras manos, demandarán de nuestra alma el no escucharla, el no ponerla por obra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret en esta hora preciosa, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, porque nos la has dado a conocer y a entender, Dios mío, Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por permitirme estudiarla y entenderla, Señor, y poder enseñarla, amado Dios, a mis hermanos, Señor, para que sepamos, Señor, para que sepamos las cosas que han pasado, las cosas que pasan en el presente y las que van a pasar en el futuro, Señor. Padre, y saber ubicarnos, Señor, en el tiempo de la historia de la iglesia, Señor, y saber, Dios mío, de qué cosas tenemos que estar alertas para cuidarnos, Señor, para no, Dios mío, caer en ellas, Señor. Y qué cosas son las que te han agradado a través de todos los tiempos, Señor, de tu amada, de tu preciosa. ¿Qué quieres tú y qué demandas de ella, Señor? No solamente las promesas, Dios mío, sino saber qué es lo que te agrada. ¿Por qué tú alabas a tu esposa, Señor? ¿Por qué, Señor, tú, aleluya, Señor, elogias a tu esposa, Señor? Porque esas cosas que te agradan, Señor, son las que nosotros, Señor, debemos poner énfasis en nuestra vida para hacerlas, para practicarlas, para ponerlas por obra, y que tú ibas contento, que tú ibas feliz, Señor, agradado con tu amada, agradado con tu esposa, Señor, elogiándola, Señor, porque ella hace lo que a ti te agrada, Señor, porque ella se cuida, ella cuida la fe, ella persevera, Dios mío, la iglesia del Señor, la iglesia amada, el remanente escogido, Señor, persevera, no deja contaminarse, no deja, Señor, Dios mío, que nada la haga desfallecer, Dios mío, no tiene miedo, Señor, sino que te ama, Señor, y está dispuesta, Señor, a dar su vida por ti, Señor. Gracias, Señor, Dios mío, te rogamos que nos ayudes a pertenecer siempre a la iglesia del tiempo de Filadelfia, Señor, y nunca nos dejes caer en el tiempo de la Odisea, en el tiempo de la iglesia moderna. Guárdanos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo siga hablando a la iglesia, Señor, porque así como en cada una dice, aleluya, que se oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, nosotros queremos estar atentos
y darle la libertad al Espíritu Santo para que siga hablando a la iglesia, para que siga hablando a la congregación, para que siga hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, gracias te damos, Señor. Pon sello a esta palabra en el nombre de Jesús, que quede guardada en las tablas, en los registros de nuestra memoria, escrita con punta de diamante, Señor, en las tablas de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo pedimos a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga grande y poderosamente, amada iglesia.